Después de salir del centro de cuidados posparto, Jason no podía esperar para llevarme al registro civil. En cuanto recibimos nuestro certificado de divorcio, vi una alegría en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Me miró y dijo: «Todavía tengo que ir a casa a empacar mis cosas antes de mudarme». «Está bien, no hay problema», respondí con voz suave y tranquila. Jason me miró y dijo: «Te ves diferente a antes». «¿Diferente cómo?». Giré la cabeza para mirarlo, con una expresión de calma agradable. «Pensé que harías un escándalo, tal vez te aferrarías a mí y me rogarías que no me fuera, o usarías al bebé para suplicarme», dijo. Le sonreí y respondí: «Deberías darte prisa en empacar. El vuelo de la señorita Julia llega esta noche, ¿no? No pierdas tiempo». Cuando llegué a casa ya era el atardecer. El bebé dormía plácidamente, con ayuda de la niñera. Jason estaba allí mirando a nuestro hijo, perdido en sus pensamientos. «¿Ya decidiste un nombre?», preguntó. Lo miré, divertida por la falsa sinceridad en su rostro. Su corazón ya estaba en el aeropuerto, pero aún seguía aquí, actuando como un buen padre. Respondí con calma: «Ethan, sincero y de todo corazón». Jason frunció el ceño: «No, Ethan, es un hijo de la familia Carter». Le sonreí: «El acuerdo de divorcio establece claramente que el niño está bajo mi custodia». Hice una pausa: «Pero siempre serás su padre. Si cuando crezca quieres verlo, no te lo impediré». Jason suspiró y por primera vez mostró una pizca de culpa en su rostro. «Gracias, no fallaré con la manutención en el futuro». «No será necesario», respondí sin dudar. «Puedo criarle yo sola, tú deberías enfocarte en buscar tu propia felicidad». Jason miró su teléfono: «Está bien entonces, adiós». «Adiós», respondí, saludándolo antes de cerrar la puerta lentamente tras él. Se sintió bien, por fin poder deshacerme de él. Después de que Jason se fue, bloqueé toda su información de contacto. Luego, sin demora, puse en venta en línea los 3 apartamentos que tenía, cada uno con un precio aproximadamente 5% por debajo del valor de mercado. Se vendieron rápidamente. Con el dinero de 2 de ellos pagué en su totalidad una casa en un buen distrito escolar. El resto lo dejé en el banco para ganar intereses, guardando algo de efectivo para esperar la oportunidad adecuada para regresar con fuerza. Entonces un día, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Es Claire?», preguntó una mujer. «Soy Julia». «Julia». ¿Por qué me estaba llamando? «Sí, soy Claire». «¿Qué pasa?», respondí lentamente, sonaba un poco nerviosa. «Es Jason, tuvo un accidente de coche. Nuestros tipos de sangre no coinciden, ¿podrías venir a donar sangre?». «¡Qué broma!». Jason y yo llevábamos casi medio año divorciados. Escuché que registraron su matrimonio el día después de nuestro divorcio. Y ahora que necesita sangre, piensan en mí. ¿Qué creen que soy, una patética abandonada? «Lo siento, señorita Julia», dije fríamente. «Jason y yo ya no tenemos nada que ver, se ha equivocado de persona». Su voz temblaba al otro lado de la línea: «Pero acabo de regresar al país y no conozco a nadie más. Eres la única persona que conozco, por favor, te lo ruego, ayúdalo». ¿La única persona que conocía? Julia realmente tenía la piel más gruesa que el óxido. «Señorita Julia, tal vez porque ha estado fuera del país, no conoce bien nuestros estándares médicos. Hasta donde sé, Jason no tiene un tipo de sangre raro, el banco de sangre tiene suficiente por ahora. Debería hablar con un médico, no conmigo». Con eso, colgué inmediatamente. Conocí a Jason en un evento de citas organizadas. En ese momento, yo tenía 26 años y mi familia ya empezaba a presionarme para casarme. Jason era el más prometedor de todos los hombres que conocí: educado y refinado, alto y recto, con una maestría de una universidad prestigiosa. Todo en él parecía correcto y caballeroso. Una vez le pregunté: «¿Cuántas relaciones has tenido antes?». Se mostró un poco tímido, bajó la cabeza y sonrió. «Para ser honesto, fue mi primera relación, mi primera vez enamorado». Jason me miró con los ojos bien abiertos. «¿Es tan difícil de creer?», preguntó y luego empezó a cortejarme con locura. No me mentía exactamente, simplemente nunca me dijo que siempre había habido alguien más en su corazón, alguien a quien adoraba en secreto. Después de casarnos, Jason y yo fundamos una productora desde cero. En los últimos años, varios artistas jóvenes que firmamos comenzaron a ganar reconocimiento. Al registrar la empresa, le pregunté qué nombre deberíamos ponerle. Lo soltó casi sin pensar: «Llamémosla J+. No fue hasta 3 años después de nuestro matrimonio que supe el origen de ese nombre. Esa noche llegó completamente borracho a casa, el chofer tuvo que subirlo.
Estaba medio inconsciente. Después de 3 años juntos, era la primera vez que lo veía beber tanto. Murmuraba en sueños, llamando a Julia. «Te extraño, Julia, Julia». ¿Quién era Julia? Pasé por innumerables posibilidades en mi cabeza, preparándome para lo peor. Jason vomitó varias veces esa noche y me quedé a su lado todo el tiempo, cuidándolo. A la mañana siguiente, cuando despertó y me vio descansando al borde de la cama, me miró con culpa y me acarició la cara suavemente. «Has pasado por mucho, cariño». Sonreí levemente. «Anoche no parabas de decir el nombre de Julia. ¿Quién es ella?». Claramente no esperaba que le preguntara tan directamente, y se incorporó sorprendido. Después de una larga pausa, finalmente dijo: «Julia y yo no somos lo que piensas». «Entonces, ¿qué son?», pregunté. Encendió un cigarrillo y dijo: «Julia y yo crecimos juntos, hace unos años se fue al extranjero, pero no te preocupes, nunca pasó nada entre nosotros». La decepción me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Mirando al hombre con quien compartí la cama durante más de 3 años, de repente me pareció un extraño. Solté una risa fría. «Entonces, todos estos años, esos viajes de negocios al Reino Unido eran solo para verla». Jason bajó la cabeza y guardó silencio por mucho tiempo. Desde entonces, Jason y yo fuimos como extraños bajo el mismo techo. Pero el destino tiene un humor cruel. 2 meses después, durante un chequeo de rutina, descubrí que estaba embarazada. Por el bien del bebé, consideré darle una oportunidad. No quería que mi hijo naciera sin padre. Cuando tenía 4 o 5 meses de embarazo, llevé los resultados prenatales a Jason. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y alegría. «¿Por qué no me dijiste algo tan importante antes?». «¿De verdad te importa?», le pregunté. «Claro que sí», dijo Jason, abrazándome. «Tú y el bebé significan todo para mí». Viéndolo entonces, pensé, tal vez no era un buen esposo. Pero quizás podría ser un buen padre. Pero cuanto más esperas, más profunda es la decepción. Jason no escatimó en gastos para conseguirme el mejor hospital privado cuando se acercaba la fecha de parto. Pasaba casi todos los días en reposo, pero Jason rara vez venía a verme. Siempre decía: «Como tú no estás en la empresa, todo recae sobre mí, estoy muy ocupado, te veré cuando pueda». El día que di a luz casi no la cuento. Estuve en la sala de partos más de 10 horas y Jason nunca apareció. Después del parto, yacía débil en la cama del hospital. Su asistente, una joven, estaba junto a mí. «Debió ser muy difícil, felicidades», dijo con una sonrisa cortés. Le devolví una leve sonrisa. «¿Dónde está el señor Carter?». Se rascó la cabeza con incomodidad. Dijo que un cliente importante llegaba hoy en avión, así que fue al aeropuerto. «Vendrá a verte cuando termine». Conocía a todos los clientes importantes de la empresa. La miré y pregunté: «¿Qué cliente podría ser más importante que el nacimiento de su esposa?». Tartamudeó: «Yo, no estoy segura». El señor Carter no dio detalles. «Acaba de dar a luz y aún está débil. Por favor, trate de descansar». Miré a la joven. Parecía recién salida de la universidad y no quería ponerla en aprietos. «Está bien». No fue hasta el tercer día después del parto que Jason finalmente apareció. Trajo un gran ramo de flores y se paró frente a mí. «Cariño, has trabajado muy duro», dijo y luego se inclinó para besarme la frente. Miró a nuestro hijo. «Realmente se parece a mí». Miré a Jason y no sentí más que repulsión. Todas las emociones que había reprimido finalmente estallaron. Las lágrimas rodaban por mi rostro, cayendo con fuerza sobre la manta, asustando visiblemente a Jason. Mientras lloraba y lo maldecía en mi corazón, le pregunté: «¿Dónde has estado estos últimos días? ¿Sabías que estuve en trabajo de parto más de 10 horas? Casi muero en la mesa de operaciones. Alguna vez dijiste que el bebé y yo éramos lo más importante en tu vida, entonces, ¿por qué no estuviste con nosotros?». Ya estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar con claridad, pero lo hice a propósito. Estaba actuando porque quería que Jason lo viera, solo a través de esta actuación podía hacerlo sentir más culpable. En el fondo, ya débil y agotada, el llanto me hacía palidecer aún más. «Jason, sé que no puedo impedir que ames a otra persona. Si piensas que solo estorbo, entonces puedo dejar de ser la señora Carter. Pero, ¿podrías al menos compartir un poco de tu amor con el bebé y conmigo, solo un poco?». Jason frunció el ceño, su rostro tenso. «Lo siento, Claire, de verdad. Te he fallado». Giré la cabeza y me limpié las lágrimas, luego forcé una sonrisa débil y dije: «No digas que lo sientes, eres mi esposo. El padre de mi hijo y el hombre que más amo». Incluso yo me sentí nauseada al decir esas palabras,
pero aún así le sonreía a Jason. A partir de ese día, Jason empezó a visitarnos regularmente al bebé y a mí en el hospital, actuando como un padre devoto. Pero cada vez que venía, me aseguraba de llorar. Lloraba por lo difícil que había sido todo para mí. Lloraba por cómo lo había apoyado al construir la empresa desde cero. Lloraba por lo profundamente que lo amaba porque conocía bien su personalidad. Pronto se cansaría de escuchar lo mismo. Empezaría a extrañar a la mujer que llamaba su luz blanca de luna, Julia. Y se convencería de lo mucho mejor que ella era que yo. Eso lo acercaría al momento en que finalmente me pediría el divorcio. Y todo mi llanto, todas esas confesiones dramáticas, eran una forma de manipulación emocional, mi versión de guerra psicológica. Quería que se sintiera culpable cuando eventualmente pidiera el divorcio, para poder obtener más de él a cambio. Lo que Jason no sabía era que ya había averiguado sobre todas las reuniones que había tenido con Julia en los últimos meses. Desde que supe de ella, contraté a un investigador privado. Cada vez que el avión de Julia aterrizaba, yo lo sabía. Después de 40 días seguidos de mi llanto calculado, Jason finalmente explotó. Me gritó con voz baja y áspera: «Claire, ¿puedes parar ya? ¿No te cansas de repetir lo mismo una y otra vez? Porque yo estoy harto de escucharlo. No puedo creer que no me haya dado cuenta de lo agotadora que eres», dijo, agitando su brazo hacia la habitación con frustración. «Mira a tu alrededor en este hospital, ¿hay alguien más siendo tan irracional? Estás actuando como una completa arpía». Tragué mi creciente ira y pregunté en voz baja: «Entonces, ¿qué quieres?». Jason guardó silencio un largo momento antes de finalmente decir: «Divorciémonos. Traeré los papeles mañana». Luego se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Pero lo que Jason no sabía era que yo ya había decidido divorciarme porque, en realidad, no le quedaba mucho tiempo de vida. Mis pensamientos volvieron al presente mientras seguía recordando la llamada telefónica de Julia. Había doctores que podían manejar la situación, entonces, ¿por qué me llamó a mí? Llevábamos más de 6 meses divorciados y no habíamos tenido contacto. ¿Por qué ahora? Me maquillé cuidadosamente y me vestí bien, luego llamé a la asistente de Jason. «Escuché que el señor Carter tuvo un accidente automovilístico», dije con tono casual. «¿Fue grave? ¿En qué hospital está?». Ella sonó sorprendida por mi pregunta. «Está en el 3er hospital». Luego de una pausa: «¿Piensas visitarlo?». «Sí, Julia me llamó, dijo que necesitaban una donación de sangre. Pensé que no estaría mal hacer una buena acción por una vez. Después de todo, estuvimos casados. Aún queda algo de sentimiento». Ella pareció aliviada del otro lado. «Está bien, entendido. Está en la habitación 302. ¿Quieres que le avise que vas a ir?». «No es necesario», dije, y colgué. Tenía curiosidad por saber qué clase de juego estaba jugando Julia esta vez. Cuando entré a la habitación 302, Jason estaba solo, acostado en silencio en la cama del hospital, con la cabeza envuelta en vendas. Pero aparte de eso, no vi ninguna herida visible. Estaba mirando por la ventana y ni siquiera notó que yo había entrado. Así que toqué suavemente la puerta desde dentro de la habitación. Jason giró la cabeza lentamente y cuando me vio, sus ojos se agrandaron. «Claire, ¿qué haces aquí?». Le sonreí con suavidad. «La señorita Julia me llamó antes y dijo que habías tenido un accidente de coche y necesitabas una transfusión de sangre, así que vine a ver cómo estabas». Un destello de luz pasó por sus ojos decaídos, pero se desvaneció rápidamente. «Gracias por preocuparte», dijo. «Ya estoy bien». «Ah, ¿y dónde está la señorita Julia?», pregunté casualmente. «Probablemente fue a encargarse de las tarifas del hospital». «Bueno, si estás bien, mire». Me di la vuelta para marcharme. «¿A dónde te mudaste?». «No he podido encontrarte», gritó Jason detrás de mí. Me giré aún sonriendo. «¿Y por qué estás intentando encontrarme?». Su mirada se desvió incómoda, evitando la mía. «Quiero ver al bebé». Dejar que viera al niño había sido solo una táctica para hacerlo sentir culpable, una estrategia antes del divorcio. Y ahora de repente quería ver al bebé. No respondí. Jason no dijo nada más y salí de la habitación del hospital sin mirar atrás. Afuera, Julia estaba parada en la puerta. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. Era la primera vez que veía a Julia cara a cara. Era aún más delicada y recatada en persona que en las fotos. Sus rasgos eran finos, y sorprendentemente se parecía un poco a mí. O más bien, en los ojos de Jason, probablemente yo me parecía a ella. No tenía ningún deseo de enredarme con ella, así que me di la vuelta para irme. Pero ella suavemente dijo detrás de mí: «Claire, ¿realmente eres tú?». La miré,
era una imagen de vulnerabilidad gentil, aparentemente intacta por el mundo. Y de repente entendí por qué Jason nunca había podido olvidarla. Cuando no respondí, ella continuó, realmente no esperaba que vinieras, gracias, Claire. Aún soy nueva en Pekín, no conozco a muchas personas, y me asusté antes. Espero no haberte molestado. No estaba de humor para seguirle el juego, si él está bien, eso es lo importante. Me voy ahora. Pero Julia de repente se paró frente a mí, bloqueando mi camino. En realidad, hay algo de lo que quería hablar contigo. ¿Podría tener solo unos minutos de tu tiempo? Por supuesto, sabía que tenía una razón para llamarme. ¿Qué es? Pregunté, dibujando una sonrisa en mi rostro que no alcanzó mis ojos. Bueno, cuando tú y Jason se divorciaron, ¿no te dio todas las propiedades? Comenzó. La empresa ha estado pasando por momentos difíciles, probablemente lo sepas. Jason es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Pero ¿podrías ayudarlo por el bien de J&Media, algo que ambos construyeron juntos? Miré su cara ansiosa y me pareció ridículo, así que de eso se trataba, venían por mis bienes. Ella era del tipo que no deja ni los huesos después de un festín. Jason me dio las propiedades y los ahorros, pero se quedó con la empresa. A sus ojos, la empresa era la gallina de los huevos de oro, mucho más valiosa que cualquier propiedad. Cuando dirigíamos la empresa juntos, nuestras funciones estaban claramente divididas. Jason se encargaba de los derechos de contenido y la promoción de películas, mientras yo manejaba la gestión de talentos y las finanzas. No tenía idea de cuántos fondos líquidos se necesitaban para mantener la empresa a flote. Sin activos líquidos, un negocio se seca rápidamente, naturalmente. El estrés financiero le dificultaba más mantener el estilo de vida extravagante de Julia. Y ella, por supuesto, no iba a aceptar eso fácilmente. Miré a Julia que seguía allí con su voz delicada y ojos bajos, y le respondí en un tono igualmente suave y lastimero. Así que si recuerdas que ayudé a construir la empresa con Jason, y ahora que la empresa es toda tuya, ¿qué más quieres de mí? Julia vio la tristeza que fingía y bajó aún más la voz. Claire, Jason ya te dio las casas, los autos y 20 o 30 millones en ahorros. No pedimos mucho, solo 10 millones, el resto puedes conservarlo para criar a tu hijo. Miré a Julia desconcertada. ¿Cómo podía decir todo eso con la cara tan tranquila? Solté un suspiro, señorita Julia, la empresa se estaba preparando para salir a bolsa, estaba valorada en 200 o 300 millones. Lo que recibí ni siquiera roza la superficie. Sé que estudiaste teatro musical en el extranjero, Jason me lo contó todo, cómo fundó esta empresa para ayudarte a cumplir tus sueños. Por eso no le puse obstáculos, entregué J&Media, algo que construí durante 4 años, sin decir una palabra. Me detuve un momento, entonces dime, ¿la empresa está en problemas? Julia finalmente habló despacio y con cuidado, ya sabes lo difícil que es manejar una empresa, el dinero escasea en todas partes. Pero por el hecho de que Jason es el padre de tu hijo, ¿no crees que deberías ayudarlo? Mientras hablaba, sacó un papel del bolsillo, este es el número de cuenta, puedes transferir el dinero allí. Julia dijo, vaya, sí que vino preparada. Ya tenía escrito el número de cuenta bancaria. Ese abaco en su cabeza sonaba fuerte y claro, pero si el dinero era realmente para la empresa o para llenar sus propios bolsillos, ella lo sabía mejor que yo. Miré a Julia y suspiré profundamente varias veces, de verdad quiero ayudarlos, dije, pero lamentablemente no puedo. Todos mis fondos están actualmente atados en un fideicomiso, no tengo efectivo disponible en este momento. Luego la miré con disculpa, quizás tengo 30 o 50 mil disponibles, si están apurados puedo prestárselos por ahora. No hay prisa en devolverlo. Los ojos de Julia se abrieron como campanas de cobre. Claire, ¿en serio, estás bromeando? La miré con amabilidad, no es que no quiera ayudar, es que realmente no tengo la capacidad ahora. Mira, me pediste que viniera a donar sangre y vine de inmediato. Ayudo cuando puedo, ¿crees que diría que no si pudiera? Al ver que no cedería, la expresión de Julia cambió de repente. Cambió de cara más rápido que pasar una página. Claire, ya basta con el espectáculo. Si no quieres dar, dilo simplemente, no finjas ser tan amable y desinteresada. Bueno, ahí estaba, su verdadero rostro finalmente mostrado. Con calma saqué una tarjeta de presentación de mi bolso, es una firma financiera, invirtieron en J&Media cuando recién empezamos la empresa. Podrías intentar hablar con ellos, los ojos de Julia titilaron mientras tomaba la tarjeta de mi mano. ¿De verdad quieres ayudarnos? Claro, dije, piensas que te odio, pero todos tienen derecho a buscar la felicidad. Jason te ama, dejarlo ir es la mejor decisión para los tres, ¿no crees?
Hice una pausa y luego agregué, Jason no se veía muy bien hoy, deberías agendarle un chequeo médico completo. Dicho eso, me di la vuelta y salí del hospital. Afuera, tiré el papelito con el número de cuenta que me dio Julia directamente a la basura. Luego saqué una toallita desinfectante de mi bolso y cuidadosamente limpié mis manos. Julia incluso me preguntó si la odiaba, ridículo, ¿por qué iba a molestarme en odiarla? Después de todo, su preciado Jason era un hombre que no tenía mucho tiempo de vida. ¿Quién querría eso mientras tanto? Mi hijo crecía día a día, con ayuda de mi madre y la niñera postparto. Por fin tenía tiempo para enfocarme en reconstruir mi carrera. Últimamente, varios artistas que alguna vez manejé empezaron a desahogarse en nuestro chat privado. J es un desastre ahora, dijo uno, esa nueva mujer, Julia, ¿no estudió teatro musical en el extranjero o algo así? No tiene ni idea de cómo manejar una empresa, pero el jefe la escucha en todo. Sí, agregó otro, el presupuesto está ajustado por todos lados, tuvimos que rogar para conseguir fondos para nuestro último programa de variedades. Una empresa casi invierte en nosotros, pero después de varias reuniones con Julia, el trato se cayó. A este ritmo, estamos condenados, dijo alguien más, ya perdí 2 contratos de marca. Miré el calendario, la mayoría de sus contratos de 5 años con J y estaban por vencer. Medio en broma, medio en serio, escribí, ¿y si fundara una nueva agencia, se apuntan? Ya estamos empacando, respondió uno, he esperado este día desde siempre. Otro agregó, sonreí para mis adentros, estos chicos estaban en el apogeo de sus carreras. Quedarse en J y solo los hundiría. Esta vez, yo misma elegí el nombre de la empresa, la llamé Sincere Media. A medida que los contratos de los artistas expiraban y anunciaban oficialmente su salida, sus publicaciones de despedida explotaban en redes sociales. Se volvió tendencia de inmediato. Estaba sentada en mi nueva oficina arrendada, revisando contratos de gestión cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero ya sabía quién era. Dudé un momento y finalmente contesté en el tercer timbre. La voz de Julia se escuchó, Claire, ¿de verdad tenías que llegar tan lejos? Es una cosa que no quieras ayudar a Jason y a mí, pero ahora también estás robándonos a nuestros artistas. ¿De qué hablas? Pregunté con calma. No te hagas la tonta, soltó. Ese inversor que nos presentaste, un completo fraude, llegaron pidiendo acciones originales. ¿Crees que soy estúpida? Estaba furiosa, jurando sin parar. Y ahora también te estás llevando a todos nuestros artistas. No puedo creer lo bajo que puedes caer. ¿Cómo pudo Jason enamorarse de alguien como tú? Me mantuve tranquila, señorita Julia, tal vez Jason nunca te lo dijo, pero yo fui quien firmó con cada uno de esos artistas personalmente. Fui yo quien trabajó incansablemente para firmarlos y entrenarlos, construyéndolos paso a paso. ¿Sabes cómo es esta industria? Sus años dorados son cortos. Estos chicos no pueden permitirse perder el tiempo. Por lo que he oído, la situación financiera de J no es precisamente estable en estos días. La voz de Julia se elevó aún más en respuesta a mis palabras, su furia explotando, eso es solo porque Jason te dio todo el dinero después del divorcio. Me reí levemente, porque estaba persiguiendo el amor, ¿no? Un amor tan sincero y hermoso, tan puro que lo llevó a abandonar a su esposa y a su hijo y renunciar a todo lo que había ganado. No hay nada más de qué hablar, añadí, y aunque lo hubiera, no sería contigo. Luego colgué. Empecé a pensar, ¿cómo estaría la salud de Jason ahora? A juzgar por cómo iban las cosas, Julia claramente no se había tomado en serio mi consejo. Probablemente nunca programó ese chequeo médico completo para él. La próxima vez que vi a Jason fue en una cumbre anual de la industria organizada por una gran plataforma de medios. Julia lo sostenía del brazo al entrar al lugar. Su vientre estaba levemente abultado, irradiaba esa aura maternal llena de orgullo. Cuando Jason me vio, empezó a levantar la mano como para saludarme, pero Julia rápidamente la bajó con un tirón. Miré a Jason, no se veía bien. Tenía la tez pálida, los labios con un tinte azulado. Aún parecía normal para la mayoría, pero para mí era como un hombre de paja, vacío por dentro, apenas aguantando. Durante el intermedio, me acerqué a él cerca de la mesa de refrigerios. ¿Te has hecho un chequeo médico recientemente? ¿Te ves agotado? Jason pareció sorprendido por mi preocupación. ¿Viniste hasta aquí solo para preguntarme eso? No te excedas, dije. La empresa puede esperar, tu salud es más importante. Jason me dedicó una sonrisa cansada. Solo he estado muy ocupado últimamente, eso es todo. ¿Cómo están tú y el bebé? Bien, empecé a responder, pero antes de que pudiera terminar,
Julia apareció detrás de él y me interrumpió. «Oh, una vieja llama que se reaviva», dijo dulcemente pero con sarcasmo evidente. «Julia, no empieces», dijo Jason, frustrado. «Claire y yo no hemos tenido ningún contacto». Lo miré, sonaba exactamente igual que el día que me dijo que Julia y él no eran lo que yo pensaba. Miré el vientre de Julia y luego sonreí. «Tal vez deberías prestar más atención a la salud de tu esposo». Julia notó que miraba su vientre y alzó la barbilla, su voz empapada de orgullo. «Mi hijo crecerá en un hogar feliz, no como otros niños que nacen en familias monoparentales». En cuanto terminó, Jason le dio un pequeño tirón a su vestido. «Ya basta, eso es suficiente». Al mirar a Julia ahí parada, en realidad sentí lástima por ella. Si seguía ignorando la condición de Jason, su hijo podría crecer sin conocer jamás a su padre. Entonces, ¿quién era realmente la persona digna de compasión? No me molesté en responder. Me di la vuelta y regresé a mi asiento. En realidad, ese examen médico que mencioné antes, Jason y yo lo hicimos juntos hace más de 6 meses. Nuestra empresa había programado chequeos médicos anuales para todos los empleados, y ninguno de nosotros fue la excepción. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. Jason había estado demasiado ocupado con un proyecto como para recoger sus resultados, así que yo los recogí por él. Su informe decía claramente: sombra grande detectada en el pulmón, se sospecha cáncer pulmonar en etapa media. Se recomienda una evaluación más profunda y tratamiento inmediato. Pero el teléfono de Jason estaba apagado. Embarazada y asustada, cargué con el informe y lo busqué por todas partes. El investigador privado que contraté me dijo que estaba con Julia en ese momento. Luego me envió una foto de ellos disfrutando una cena a la luz de las velas. En esa foto, Jason sonreía de una manera que nunca antes había visto, una alegría que jamás me mostró en nuestros 4 años juntos. Yo siempre había sido un reemplazo para la mujer que él realmente amaba, su luz blanca de luna, Julia. Esa noche, coloqué el informe médico de Jason y el informe financiero anual de la empresa uno al lado del otro sobre su escritorio. Luego le envié un mensaje: el informe médico y los archivos de fin de año de la empresa están sobre tu escritorio. Pero Jason nunca tocó esos papeles, ni siquiera cuando se mudó. Porque todo lo que le importaba era su Julia. A juzgar por la línea de tiempo, si Jason no comenzaba el tratamiento pronto, probablemente no sobreviviría al invierno. El tiempo pasó rápido, y bajo mi gestión, Sincere Media se fue consolidando poco a poco. Pensé que finalmente había cortado todo lazo con Julia y Jason. Hasta que un día, Julia apareció en la puerta de mi oficina. Se veía algo agotada, pero aún vestía impecablemente con un atuendo vintage suelto que parecía sacado del armario de una abuela. En cuanto me vio, rompió en llanto: «Claire, Jason se está muriendo. Mi hijo va a crecer sin un padre». Sollozaba sin control. ¿Por qué nuestro destino es tan trágico? Julia había estudiado teatro musical, pero uno pensaría que su especialidad era el drama. Lloró hasta desplomarse en el suelo, y yo lentamente la ayudé a sentarse en el sofá. «¿Entonces qué te trae por aquí hoy?» Julia me miró con ojos llorosos y suplicantes. «Claire, el doctor dijo que Jason quizás solo tenga unos pocos meses de vida. He estado pensando, quiero llevarlo a Suiza para que se recupere. Siempre le ha encantado el paisaje de allá. Solo quiero que sea feliz antes de irse». Hizo una pausa. «Ya no podremos mantener J.I. Como fue algo que construyeron juntos, me gustaría devolvértelo». ¿Devolvérmelo a mí? ¿Qué era esta nueva actuación? Al ver su cara empapada en lágrimas, sentí un destello de lástima. «Me lo estás dando, no vas a volver de Suiza». «No, no voy a volver». Julia sacó lentamente unas hojas A4 cuidadosamente encuadernadas de su bolso. «Claire, tu nueva empresa va tan bien, ¿por qué no simplemente te quedas con J.I. también? Pedí a finanzas que redactaran un contrato, puedes comprarlo a precio de costo. Solo necesito algo de dinero para nuestra vida en Suiza». Ese breve momento de lástima que sentí desapareció por completo. Así que este era el verdadero plan: deshacerse de una empresa fallida a cambio de dinero. ¿Pensaba que era una idiota? Aún así, negocio es negocio. Si el precio era razonable, no me importaba adquirir J.I. Tomé el contrato de sus manos y lo hojeé casualmente. 50 millones. Volví a verificar la cifra. Sí, quería 50 millones. Con los activos actuales de J.Y. y su reputación arruinada, dudaría incluso si pidiera 5 millones, y tiene el descaro de ofrecerlo por 50. ¿No crees que 50 millones es demasiado? Sonreí educadamente al ver que al menos estaba hablando. Julia se inclinó con entusiasmo. «Pero Claire, tú misma lo dijiste, J.Y. alguna vez estuvo valorada en 200 o 300 millones. 50 millones no es tanto para ti, tomarlo no sería una pérdida».
Sin pérdida, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Pero J.I. no tenía ni un solo artista reconocido. Había escuchado que incluso estaban incumpliendo pagos de proyectos. Pagar 50 millones por una montaña de deudas, ¿qué pensaba que era yo? Podría engañar a Jason con este acto, pero a mí no. Me levanté lentamente del sofá. Lo siento, señorita Julia, no puedo ayudarte. Ella se mordió el labio. Si 50 es demasiado, ¿qué tal 40? No tenía tiempo para jugar. No lo aceptaría ni por 4 millones. Los ojos de Julia se abrieron. ¿Así que solo vas a ver cómo se destruye la empresa que construiste? ¿Empresa, Jason? Todo es tuyo ahora, ¿no es así? Dije con calma, por favor vete, señorita Julia, o tendré que llamar a seguridad. Al mencionar seguridad, su expresión se desmoronó, su tono se volvió salvaje y agudo. Claire, bruja sin corazón, ¿por qué es tan difícil conseguir que sueltes un poco de dinero? Estás obsesionada con él, ahogándote en él. Siguió despotricando, eres tan calculadora, dejando una empresa destruida a Jason y yéndote con un montón de dinero. No puedo creer que hiciste esto, irte con el dinero, gracioso. La división de bienes fue decisión de Jason, como si Julia no lo supiera. La miré fríamente. ¿No fue tu idea dejarle la empresa a Jason durante el divorcio? Julia alzó la voz, ¿y qué si lo fue? Culpa a Jason por ser tan estúpido, ni siquiera sabía cuánto valía la empresa. Si no me hubiera dicho que valía $500 millones, ¿crees que hubiera querido este desastre? Seguía furiosa, tan enfrascada en su discurso que no notó al propio Jason detrás de ella. Jason estaba de pie en silencio detrás de Julia, su rostro demacrado y sin vida, la miraba con una expresión vacía. Solté una risa fría. ¿No se suponía que eran amor verdadero? Amor verdadero, la voz de Julia se quebró de rabia. ¡Qué montón de basura! Temblaba. Si ese idiota de Jason no hubiera insistido en lo rentable que era esa maldita empresa. ¿Crees que lo habría mirado 2 veces? ¿Crees que habría vuelto del Reino Unido por él? Es solo un perdedor glorificado con suerte. Mientras hablaba, su cuerpo se tambaleó y casi se cae. Jason la sostuvo por detrás. Julia giró lentamente la cabeza. Jason, ¿cuánto tiempo llevas ahí parado? La voz de Jason era baja, el tiempo suficiente. Tras un largo silencio, dijo, vamos, deja de avergonzarte. Esa fue la última vez que los vi. El último contacto que tuve con Jason fue una llamada telefónica desde la línea fija de la empresa. El número era el 1, lo reconocí de inmediato, presioné el botón de contestar, hola, pero nadie habló. Solo silencio. Estaba por colgar cuando finalmente escuché una voz que no oía desde hacía tiempo. Claire, soy yo. Lo sé, dije. Jason guardó silencio un momento. Lo siento. ¿De qué hay que disculparse? Respondí. Todo eso quedó en el pasado. Siempre he sabido cuándo aferrarme y cuándo soltar. Suspiró. Julia volvió al Reino Unido. Interrumpió el embarazo. Ya no te molestará. Hice una pausa. ¿Por qué llamas hoy? ¿Qué quieres decir realmente? La voz de Jason era débil, nasal, como si acabara de llorar. Claire, solo quería disculparme. Alguna vez tuve la oportunidad de ser un buen esposo, un buen padre, hacer un trabajo que amaba y en el que era bueno. Y eso debería haber sido suficiente para hacerme feliz, pero perdí la cabeza, lo arruiné todo. Me arrepiento cuando no dije nada. Siguió hablando, Claire, me estoy muriendo, no sé si me crees. Pero durante la quimioterapia, durante cada tratamiento, solo podía pensar en ti, en cómo te quedabas despierta mientras trabajaba horas extra. Cómo me cuidabas toda la noche cuando estaba enfermo. Lo interrumpí, mi voz fría. ¿De qué sirve decir todo esto ahora? La voz de Jason tembló al preguntar, Claire, ¿puedo verlos a ti y al bebé una vez antes de morir? Los extraño tanto. Empezó a llorar suavemente al otro lado de la línea. Ya no hay necesidad de eso. Dije, si no hay nada más, tengo una reunión, voy a colgar. Y lo hice, pero mi pecho dolía como si algo dentro hubiera sido arrancado con fuerza. Jason y yo alguna vez tuvimos algo hermoso, pero nunca pude aceptar ser solo un reemplazo de la mujer que realmente amaba. Así que lo dejé ir, se la devolví. Después de la muerte de Jason, me dejó una carta y los 5 millones restantes de la venta de J.I. Nunca abrí la carta, doné los 5 millones completos a una organización benéfica pública y fundé una fundación en su nombre. Eso, creo, fue el último vestigio de dignidad que pude darle.